Pues Dios los bendiga. Vamos a estar iniciando con nuestra clase número 26, donde vamos a estar estudiando los capítulos 1 al 7 del libro de Levíticos. Vamos a estar tratando de comprender qué son los holocaustos. Para eso les propongo la siguiente agenda, donde vamos a analizar la fórmula introductoria del libro de Levíticos. El primer y segundo versículo hacen, como ya lo vamos a ver, una conexión con el libro anterior, que es el libro del Éxodo, y nos va a estar recordando, pero al mismo tiempo nos va a estar introduciendo a un análisis más profundo de la necesidad que tenemos de recibir el perdón de nuestros pecados. Esto en teología se conoce como la necesidad de expiación, y los holocaustos tenían como propósito en aquella época brindar al pecador esta oportunidad de la expiación. Vamos a estar viendo que había pasos para poder hacer dichos holocaustos y había tipos dependiendo de quién cometiera cierto tipo de pecado, ¿verdad? O cierto tipo de acción que se quisiera realizar como una acción de gracias, era lo que se tenía que ofrecer, y esto es lo que regula precisamente qué tipo de holocausto se tenía que presentar. Para finalmente culminar con el análisis de Levítico 5, donde vamos a ver una lista de pecados misceláneos, aquello que se consideraba como acciones impuras para la época en la que se redacta este libro, que como vimos el día de ayer, ¿verdad? Es escrito para los sacerdotes, para que ellos pudieran comprender qué es lo que era apegado al orden de Dios, apegado al culto que se debía de llevar, y aquello que no es agradable a Dios. Entonces, vamos a estar observando todo esto en la sesión del día de hoy. Para eso, lectura precisamente a Levíticos. Levíticos en el capítulo 1, el primer versículo. Vea por favor lo que dice la palabra del Señor. Dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Entonces, cuando nosotros vamos estudiando este primer versículo, si recordamos, ya nos está conectando con el libro del Éxodo, donde se está ocupando literalmente al inicio de este versículo. Si nosotros observamos lo que dice aquí la Reina Valera 60, dice llamó, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta esta palabra. Si puede usted ahí subráyela, porque va a ser interesante poder analizar por qué el autor ocupa y se traduce con esta palabra llamó, ¿sí? Porque dicho verbo no solamente encierra la idea en los textos hebreos de llamar a un niño, sino que en el hebreo también encierra la idea de dar identidad y de hablar de manera clara, pero también fuerte. O sea, las indicaciones que Dios le iba a dar al pueblo, al cuerpo sacerdotal, era un llamado primero a acercarse a Él. Este llamado iba a darle identidad al pueblo, al cuerpo de sacerdotes, pero también les iba a dar claridad y precisión de lo que tenían que seguir. Entonces es importantísimo entender que en el hebreo esta palabra del inicio, ¿verdad? Es lo que va a marcar mucho el carácter de todo el libro de Levíticos. Por eso es importante que vayamos estudiando también estos textos. Ahora, sabemos que Dios daba sus instrucciones en el tabernáculo de reunión. Ya hemos estudiado que precisamente el tabernáculo de Moisés tiene diferentes divisiones.
Existe una zona que es considerada como la zona del atrio, donde estaba la entrada dividida en 3 secciones. De ahí veíamos el altar de bronce que nos muestra la necesidad de expiación de nuestros pecados. Recordemos que la expiación es el perdón, pero también la expiación está relacionada con la santificación o con el proceso en el cual por la gracia de Dios nos vamos asemejando al carácter de Cristo. Entonces, aquí se sacrificaban animales. El holocausto era matar un animal en el altar de bronce y con esa sangre, ¿verdad? Se pensaba que se iba a cubrir o a expiar, ¿verdad? El alma del pecador para que no sufriera el juicio de Dios. Entonces, eh, Dios daba sus instrucciones en el lugar santo, en el lugar donde él moraba, y lógicamente eran dirigidas estas instrucciones hacia el pueblo, y tiene siempre la dirección de Dios, un fundamento que es su ley, que es su palabra. Dios jamás va a hablar algo que esté fuera de las escrituras o fuera del orden de lo que su propia palabra nos enseña. Entonces, algo que les invito a que notemos juntos es que Dios le habla a Moisés en el propiciatorio de oro, y esto vendría siendo algo alegórico. Si nosotros interpretamos alegóricamente, quiere decir que recordemos que en la parte inferior del propiciatorio de oro del arca del pacto estaba el decálogo, las leyes. Entonces esto nos daría a entender que Dios nos habla ahora a nosotros por medio de su palabra. Lo que está escrito, ¿verdad? Como vamos a ver mucho más adelante en nuestro estudio de las epístolas paulinas o de las cartas que escribe el apóstol Pablo, que es lo mismo, tiene mucho que decirnos referente a que la Biblia es nuestra guía que no se equivoca. Si nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, primero agradamos a Dios, pero cuando nosotros la consultamos para tomar una decisión, no nos vamos a equivocar, porque la palabra nunca falla. Literalmente la misma Biblia da fe acerca de esto, de que la misma escritura no falla jamás. Entonces, vamos a estar viendo también los pasos que se seguían para el ofrecimiento de los holocaustos. ¿Qué pasos se seguían? Primero, recordemos por favor el altar de bronce, que es donde se ofrecían los holocaustos. En este altar, primero se presentaba la víctima, ¿sí? Cuando se presentaba la víctima, se iniciaba este proceso de inmolación o de ejecución del animal, donde en algunas ocasiones se iniciaba por cortarle el cuello, ¿verdad? Para que saliera la sangre del animal, y esa sangre se rociaba en el altar del holocausto. Después de esto, el animal se le quitaba la piel y se cortaba en partes. Las vísceras y donde se guardaba toda la suciedad era lavado y todo se quemaba en el altar del holocausto. Y bueno, también hay que recordar que no solamente se brindaba un tipo de holocausto, sino que hay diferentes, ¿sí? Por ejemplo, a veces se daban ofrendas. En la fiesta del Día de los Panes sin Levadura, esto es lo que hacía el pueblo. El pueblo daba trigo. Recordemos que el pueblo de Israel en esa época era de actividad ganadera, pero también trabajaban en el campo. Entonces ellos colectaban el trigo y en el tiempo indicado según la ley de Dios, cuando celebraban esta fiesta al Señor, ellos daban del fruto de la tierra, daban su trigo. Pero en el día de la expiación, por ejemplo, se sacrificaba un animal, ¿sí? También habían oblaciones.
¿sí? ¿Qué es la oblación? Es exactamente lo que se hacía en el Día de los Panes sin Levadura. Se daba, se trabajaba el trigo se molía, se hacía flor de harina de trigo y esta era cocida en el horno, era amasada con aceite y no se le ponía levadura, ¿sí? Las oblaciones de flor de harina son muy parecidas, pero hay una diferencia, que el trigo, se cocía en un sartén que tenía hoyos. Entonces, esto hacía que el fuego golpeara directamente al grano de trigo y cambiaba un poquito la hechura, vamos a llamarle, y el producto final de lo que se iba, pues precisamente a ofrecer al Señor. También tenemos por ahí que se ofrecía dentro de las oblaciones, había ofrendas cocidas en cazuela, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Son pequeñas variantes de lo que se ofrecía. También había ofrendas de primicias, ¿sí? Que eran el grano de la espiga verde, se daba aceite y se daba incienso en el altar. Todo esto era quemado. Pero aquí empieza algo bien interesante. Cuando nosotros pecamos, aún siendo creyentes, hay una separación entre nosotros y la persona de Dios. O sea, la relación, el pacto, ¿verdad? Corrijo, el pacto de Dios con nosotros no se rompe, pero la relación sí. Entonces, se tiene que restaurar. En esa época se daban lo que se conocía como ofrendas de paz, que eso lo vemos más en Levíticos capítulo 3. O sea, a veces se sacrificaban vacas, ovejas o cabras, pero algo muy interesante que quiero que nosotros anclemos con Romanos, ahorita vamos a darle lectura a Romanos 12 de los versículos 1 al 2, es que se ofrecían los riñones. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que nosotros vivimos como cristianos el día de hoy? Si usted lee la Biblia en la versión BTX4, nos señala que para la cultura judía los riñones tienen que ver con el subconsciente, según la cultura judía. Y sabemos que el subconsciente, hablando de la estructura de nuestra mente, es el área que ni siquiera nosotros conocemos de nosotros. Por lo tanto, lo que Dios nos quiere decir con esto es que nosotros tenemos que ofrecernos de manera entera para poder recibir esta paz que el Señor nos ha prometido. El apóstol Pablo nos lo enseña precisamente en Romanos 12, de los versículos 1 al 2. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Si alguien gusta apoyarnos con la lectura, igual lo puede hacer. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Vea que es lo que dice aquí el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos, ojo con esto, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí, si lo vemos con un poco de detalle, ¿sí? Nos está recordando que en la época antigua se presentaban sacrificios. Ahora nos está diciendo el apóstol Pablo, tú te tienes que ofrecer. Hoy tú tienes que tomar la decisión de ofrecerle tu vida al Señor. Eso es algo que a veces como cristianos lo sabemos, pero no lo estamos viviendo.
Nosotros necesitamos ofrecernos diariamente al Señor. Recuerde que el sacerdocio levítico trabajaba todos los días, todos los días, todos los días se ofrecían sacrificios para el Señor. Todos los días nos tenemos que ofrecer. ¿Cómo me ofrezco al Señor, hermano? Primero apártese de todo aquello que le roba su tiempo de comunión con Dios. Busque un lugar, busque un horario y busque al Señor a solas. Ore, lea la palabra. Yo sé que esto suena muy básico, pero es lo que muchos cristianos no hacen. Si no tenemos una vida con Dios, y esto el apóstol Pablo mismo nos va instruyendo más adelante, nos da este consejo. Dice, no se conformen a este siglo. El hecho de conformarnos es que me pongo de acuerdo con lo que dice el mundo y comparto las ideas de que ser homosexual está bien, de que como es algo ya común que una persona se drogue, se alcoholice, abandone a sus hijos o esté adulterando, entonces yo diga, bueno, como es común, entonces no hay problema. A veces nos acostumbramos a ver cosas, a escuchar o hablar de una forma determinada, pero Dios dice, no te conformes a este siglo. Pero nos dice cómo hacerlo, porque vamos a entender también algo. Si nosotros tomamos una postura de juzgar siempre a los demás y de no amarlos en el amor del Señor, entonces vamos a caer en una postura religiosa. El apóstol Pablo nos indica cómo podemos amoldarnos a Dios, al Señor. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si usted puede, subraya ahí su Biblia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La Biblia nos dice, ¿verdad?, que es por medio de la propia escritura y por medio de la obra del Espíritu Santo que nosotros podemos cambiar. En Gálatas capítulo 5, quiero recordarles estos versículos preciosos de las Escrituras que todos ya sabemos, pero que debemos siempre de tener en mente. En Gálatas capítulo 5, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? A partir del versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, vea que está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero si nosotros vemos arriba, vamos a estar observando que hay algo que todos tenemos. Versículo 19 lo dice, manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. Aquí Pablo no se refiere a la carne como literalmente la carne y hueso que tiene nuestro cuerpo, sino a la naturaleza de pecado que habita en todos los seres humanos. Y la lista abarca a todos los seres humanos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La idea de entender el holocausto es saber que primero Dios nos dice en el libro de Romanos, tú te tienes que ofrecer a mí. Es el primer mensaje que Dios nos quiere dar. Si tú quieres vivir en la eternidad con Dios, tú te tienes que ofrecer. Como en la época antigua los sacerdotes ofrecían estos sacrificios, pero ahora tú vas voluntariamente. El animal no iba de manera voluntaria. Pero ahora yo tengo que tomar la decisión de morir a mi carácter, de morir a mi enojo, de morir a mi egocentrismo, de morir a mi vida de vicios, de adicciones o de el problema que yo tenga.
y de decirle al Señor Jesucristo, yo quiero la vida que tú me quieres dar. Y sé que solo de tu mano la puedo tener, Señor. Y reitero, parece que esto es un mensaje básico, pero muchos no lo viven. ¿Y en qué nos damos cuenta? En el estilo de vida de la iglesia. Nosotros podemos predicar y podemos enseñar, pero si no vivimos, si no se refleja en nuestra conducta, si no se refleja en casa, en cómo tratamos a nuestros seres queridos, pues entonces hay una incongruencia. El apóstol Pablo por eso nos lo está diciendo. Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos entender que eso es uno de los principios del holocausto. ¿Por qué se habla tanto de los sacrificios en el Antiguo Testamento? Porque el Señor quería poner en relieve, ¿verdad?, el pecado de todos los seres humanos y hacernos ver que todos somos pecadores. Y si usted no se reconoce como pecador siendo creyente, está en un grave error doctrinal. Usted me puede decir, hermano, ¿y dónde viene eso? Primera de Juan 1:8. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Pero todo lo estamos manejando con Biblia para que no haya malos entendidos. Vea lo que dice la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está más que claro, ¿no? Si yo creo que como creyente no necesito el perdón de Dios, no necesito la gracia de Dios, no necesito ofrecerme como sacrificio vivo al diario, entonces no estoy entendiendo lo que dice la Biblia. El problema no es entender que se ofrecían sacrificios en el Antiguo Testamento, eso todos ya lo sabemos. El problema es entender el corazón de lo que dice o por qué está escrito lo que está escrito en Levíticos. Porque Dios tiene un mensaje para nosotros a través de eso, es yo necesito que te ofrezcas. Dios desea tener comunión con nosotros. Dios desea encontrarse con nosotros. Cristo ha muerto en la cruz, su sangre fue derramada para que hoy vivamos en libertad. ¿Libertad de qué? De nuestros pecados. Y podamos acercarnos a Dios. Recuerde que el sumo sacerdote en la época antigua presentaba los holocaustos y al final, ¿verdad?, llegaba al lugar santísimo para poder tener comunión con Dios. Bien pareciese que a veces como cristianos olvidamos que el propósito diario de nuestra vida debe de ser estar con el Señor, hablar con el Maestro, escucharlo a través de leer su palabra. Y la ofrenda de paz, ¿qué propósito tenía? Precisamente restaurar una relación, en este caso del pecador con Dios. Y eso es lo que ocasionaba el estado de paz mental y emocional de la persona. Sabemos que hay condiciones neurobiológicas que llegan a causar ansiedad, como cuando estamos con síndrome de abstinencia, si nosotros consumimos alcohol o drogas y estamos en nuestros primeros meses de recuperación. Ya eso ya lo digo como psicólogo. Pero Dios quiere darnos paz espiritual, puede darnos también paz biológica. Cuando nosotros somos personas que nos enojamos con facilidad, cuando nos molestamos por el más mínimo detalle, falta paz en el corazón. Cuando no tolero a mis hermanos en la fe, cuando me molesta todo lo que me dicen, me falta paz en el corazón y necesito ir con Jesús y decirle, Señor, yo necesito de tu paz, no puedo estar viviendo así. O sea, parece un mensaje muy básico, pero creo que de lo básico todos aprendemos.
Se necesita darle a Dios nuestra mente. Por eso es que en Levíticos 3 vemos que se ofrecían los riñones, reitero, sinónimo del subconsciente para la cultura judía. Es decir, Dios, yo te ofrezco mi mente, te ofrezco lo que soy. Cámbialo, por favor. Vea lo que dice el siguiente versículo, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, pero para poder hacerlo, ya tuvimos que habernos ofrecido al Señor. Ya tuvimos que haberle dicho, Señor, aquí estoy, Padre, quiero hablar contigo, Señor Jesucristo, quiero pasar este tiempo contigo. Y entonces usted llega, tiene una actitud humilde de corazón y le dice, Señor, he pecado en esto. Y entonces se hace válida esta promesa. Si confesamos nuestros pecados, es una condicionante. Si no lo hacemos, no va a pasar lo siguiente. Pero si lo hacemos, si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él, el Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda nuestra maldad. Y el apóstol Juan vuelve a escribir algo de recordatorio. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No podemos llegar delante del Señor y pensar, mis queridos hermanos, que no hay cuentas que saldar. El libro del profeta Isaías nos enseña que lo mejor de nosotros son como trapos de inmundicia para el Señor. Y hay traducciones que dicen que son que como trapos menstruales. Entonces, entender todo esto, entender esta teología que está en los holocaustos, en este ofrecimiento de los sacrificios, es decir, Señor, yo necesito de tu perdón a diario. Yo necesito de estar contigo a diario. No solo por el perdón, sino porque yo necesito reconciliarme todos los días con Cristo para poder obtener paz. Esa era la idea del ofrecimiento que tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Recordemos que el autor de Hebreos dice que todo esto era una sombra de lo que habría de venir. En Cristo se cumplen todas estas profecías y a través de su muerte podemos acercarnos ahora al Padre. Ahora, Levíticos capítulo 4 nos enseña quiénes tenían que dar estas ofrendas por el pecado. Fíjese que es curioso porque cuando usted lee Levíticos 4, se va a dar cuenta que el primero que ofrecía era el sumo sacerdote, que en ese tiempo, ¿verdad? Era la persona más importante hablando de una esfera religiosa del pueblo judío. Después, toda la congregación de Israel ofrecía un becerro. Los jefes de las congregaciones ofrecían machos cabríos y las personas comunes ofrecían sea una cabra o un cordero o si eran muy pobres, palomas. Pero todos, si nos damos cuenta, todos ofrecían ofrenda por el pecado porque todos pecamos. O sea, bien pareciese que Levíticos quiere que nosotros entendamos algo. Todos pecamos. Y vea que estamos hablando en tiempo presente. La gramática diría en un participio activo. O sea, es constante. Y vuelvo a tocar el mismo versículo, primera de Juan 1. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos, vea que tenemos está en presente participio activo. Si decimos que no tenemos pecado, o sea, hablando actualmente, hablando de este día de hoy, así como todos los demás hasta que el Señor venga por nosotros, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esto no es ser legalista, esto es hacer un análisis de nosotros de manera realista. Tenemos cosas que cambiar, hermanos. Necesitamos
la gracia del Señor Jesucristo todos los días. El que usted y yo no seamos personas que estemos matando, que estemos adulterando demás, no quiere decir que no necesitemos el perdón de Jesús todos los días. Ojalá y nos demos cuenta de que esto es una realidad para todos nosotros. Ahora, finalmente vamos a estar estudiando en Levítico 5. Hay una pequeña lista por ahí de pecados misceláneos. ¿Por qué es interesante estudiarla? Porque creo que algunos de ellos todavía los estamos cometiendo. Usted puede decir, hermano, pero pues eso como que no está tan grave, ¿no? Por ejemplo, en un juicio, el omitir información cuando se está testificando era tomado como pecado. El mentir, ¿no? A veces nosotros decimos, pues es una mentira piadosa, ¿no? No, eso no es, a los ojos de Dios eso no tiene nada de piadoso, ¿no? En la época también se decía que tocar algo inmundo como un cadáver o cierto tipo de insectos, pues era tomado como pecado. Jurar a la ligera, tomar el nombre de Dios a la ligera, es también considerado como un pecado, ¿sí? Tomar en poco las cosas santas, que este pecado yo creo que es el que más cometemos, ¿sí? Ahora dice que parte de esto tiene que ver con el pecado por ignorancia, o sea, no tener conciencia plena de que estamos pecando al tomar en poco algo que está relacionado con el Señor, que está relacionado con su obra. Y dígame si no es que es una constante en la vida de la iglesia. Llegamos a la iglesia con una mala actitud. Hay mucha gente que no llega buscando, ¿verdad? Obedecer el mandamiento de Dios que dice Hebreos que debemos de congregarnos. No llegamos con agradecimiento a Dios. Llegamos con quejas, con amargura, llegamos a veces hasta a generar ambientes hostiles en la iglesia. Todo esto es pecado. Y vea, también está curioso el último, la calumnia. Se estar hablando mal de otra persona. Dígame si no lo hacemos de manera constante. O sea, estudiar Levíticos nos va a llevar precisamente a esto, a decir, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y nos hace ver que todos necesitamos, mis queridos hermanos, recibir la gracia y el perdón del Señor Jesucristo. Necesitamos recibir el perdón del Señor. Necesitamos que Él nos cambie cada día. Y aunque parece algo muy sencillo y que todos sabemos, creo, siendo muy honesto, que muchos nos olvidamos de este mensaje y lo tenemos de memoria, pero ya no está en nuestro corazón. Esta es una invitación el día de hoy para que todos los que estamos conectados, de corazón le digamos al Señor, quiero que cambies mi vida, mi mente, mis pensamientos y que así te pueda agradar de verdad a ti.